Hermanos, hermanas, buenos días. Por favor, tomemos asiento. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Muy bien, bienvenidos hermanos, que el Señor esté con ustedes. Damos gracias que el Señor es fiel y nos permite estar aquí. Y por esa misma fidelidad vamos a poner al Señor en primer lugar. Así que vamos a hacer una oración para que sea el Señor, por medio de su Santo Espíritu, quien tenga el control de todo lo que va a suceder aquí. Y lo más importante, que toque el corazón de cada uno de nosotros. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que tú has puesto en nuestras vidas para poder servirte, para poder escuchar tu palabra y lo más importante, Señor, para poder ser luz y poner en práctica lo que hoy nos vas a enseñar. Sé que son tiempos difíciles, Padre, y es cuando más necesitamos de ti. Por eso clamamos a tu Santo Espíritu para que redarguya nuestro corazón y nos enseñe, alejando todas las cosas que no tengan nada que ver en relación a tu palabra, Señor. Por favor, te pido esa bendición muy grande de recibir tu palabra y también la bendición de todos los que estamos aquí, porque tú has permitido que estemos aquí. Nada es casualidad, Señor. Y te pedimos también que tú dirijas el culto, dirijas a los hermanos en las ofrendas, al hermano que va a predicar y especialmente, Señor, dirija nuestro corazón. Por favor, ponemos todo esto en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Por favor, abran las Escrituras en Salmo 5:3. Salmo 5:3. Dice así la palabra del Señor: Oh Jehová, de mañana oirá mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es un versículo que ha llevado en la Biblia muchos años. Y es un versículo muy importante, porque es lo que nos da la fuerza a primera hora del día, tener la primera comunión con Dios. Cuando nosotros nos levantamos diariamente, ¿qué es lo primero que hacemos? Sin mentir, muchas veces revisamos el teléfono, vemos qué mensaje llegó de nuestro trabajo, revisamos el Facebook, tal vez el Instagram, pero no hacemos lo que realmente debemos hacer, que es buscar a Dios a primera hora. Aquí el versículo dice que de mañana oirás mi voz. Significa que tiene que haber una acción para que haya una reacción. La acción es que nosotros oremos y la reacción es que Dios nos va a escuchar. Ahora, ¿qué implica todo eso? Implica que pongamos a Dios como nuestra prioridad. ¿Quién oraba 3 veces al día? ¿Recuerdan? Daniel. Y Dios le protegió ¿de qué animal? Escuela dominical. ¿De los dinosaurios? No.
de los leones, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenía una comunión con Él. Él no solo oraba una vez al día, oraba 3 veces al día. Entonces tenemos consecuencias positivas. Una de ellas es paz ante el caos. Ahora mismo el mundo está patas arriba. Hay corrupción por todo lado, hay guerras, hay inflación, hay robos, asaltos, hay muchas cosas. Es un caos. Y ante el caos, ¿cómo reacciona nuestra mente? Con confusión, con miedo. Pero cuando nosotros oramos la primera hora del día a Dios, es Dios quien toma el control de nuestra mente. Entonces es algo muy positivo y vendría a ser el escudo protector de nuestras emociones cuando nosotros oramos a Dios. También Dios nos da claridad y dirección. El Espíritu Santo empieza a ordenar lo que vamos a hacer el día de hoy. Nos va a proteger tal vez de un accidente que el enemigo tiene para nosotros. En mi caso personal, siempre que voy a conducir, yo clamo a Dios. Y créanme que Dios me ha salvado de muchas cosas. No estaría aquí para contar. Entonces nos da claridad y dirección. Y también nos da fuerza espiritual. Durante el día vamos a tener muchas tentaciones. El enemigo quiere que nos enfademos. El enemigo quiere que seamos vagos. El enemigo quiere todo lo peor de nuestra humanidad. Pero cuando nosotros clamamos a Dios, es el Espíritu Santo quien controla nuestra carne. Como conclusión, la mañana es como un lienzo blanco. No dejes que las preocupaciones, no dejes que los problemas que ocurran en el mundo nos afecten. Lo primero que debemos buscar es la presencia de Dios. Y esto me trae el recuerdo de cuando los primeros creyentes en Jesús estuvieron en el Coliseo Romano. Ellos, cuando estuvieron ahí frente a los leones, ellos no gritaron, no salieron corriendo, no hicieron nada de eso. Según los escritores de la época, dice que se arrodillaban, empezaban a orar y empezaban a cantar. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, entramos en un lugar muy especial. Y es ahí donde el Señor nos protege. Así que no olvidemos esta reflexión. Amén. Muy bien. Vamos a continuar. Por favor, los hermanos de la alabanza pueden tomar su posición. Mientras los hermanos se preparan, por favor, las personas que han sido asignadas para la recogida de la ofrenda. Por favor, nos ponemos de pie. Salmo 42 dice así: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío.
Como
mismo Salmo 42 dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y esta canción era el Señor el que hablaba en la canción. La cantamos nosotros, ¿no? Pero eran las palabras del Señor. Porque dice: yo soy tu Dios y te amo. ¿Cómo me voy a olvidar yo de ti? ¿No? Nosotros nos podemos olvidar del Señor, pero Él no se olvida de nosotros. Y si en sus manos nos lleva, en esos clavos que lo ataron a la cruz, ¿cómo se va a olvidar de nosotros? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? El Señor está ahí, el Señor nos va a responder si vamos a Él. Misericordia es, cada día.
canción de... No hay niños, niñas, no hay. Hoy no hay niños. ¿Dónde están los niños? Pero necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda porque esta canción tiene movimientos. A ver, Carlos, tú te lo sabes. No, es que estaba levantando la mano. A ver. El hombre necio, ¿quién se sabe los movimientos? Que nos puede ayudar, aparte de los niños. Los niños tienen que mirar para allá, ¿no? O para acá. Para que los vean. Alicia, ¿quién nombramos por favor? ¿No te lo sabes? El hombre... ¿Tampoco? ¿Aquí? Aquí sí. Osvaldo. Esta canción la eligió esta semana Vela, que hoy no pudo venir. Pero a ver, si nos ven en el vídeo, ella estaba voluntaria para los movimientos. Sigue siendo verdad, ¿no? Gracias, sí. El hombre sabio en la roca edificó. En la roca, ¿no? En la arena no. Claro. Aquí hay muchas rocas. En esta sierra hay muchas rocas. Sí, hay muchas cabezas. También. Vale, Bueno, gracias. muchas gracias a todos. Gracias, Salvador. Y a ver si los que estábamos del otro lado aprendemos los movimientos. Gracias, hermanos de la alabanza. Hermanos, vamos a realizar la lectura de la palabra. Espera. Cuando el hermano Luis Herrera estaba hablando de aquellos creyentes en el Coliseo, muriendo en el circo, y cantaban, y en una de las escenas de la película Nerón baja para ver a la gente porque cantaban y todos, cuando estaban muertos, tenían una sonrisa en su cara. De
Angustiados y afligidos, como dice la Escritura. Muchas aflicciones tendrá el justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Gracias a Dios. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Ahora sí, abramos nuestras Biblias, por favor. En el libro de Juan, capítulo 8, versículos del 12 al 30. Juan capítulo 8, versículos del 12 al 30. Dice así la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Sí,
a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Vamos a hacer una oración, por favor. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra que muchas veces hemos leído, pero que hoy, Señor, tú vas a tocar de una manera más profunda y sutil para que nosotros podamos entender. Por favor, sigue abriendo nuestra mente y nuestro corazón. Continuamos. Versículo 21. Otra vez le dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Amén. Hermano, por favor. Los niños pueden irse a clase, por favor. Vale, ya sé. Pues muy buenos días, tengan hermanos y hermanas, por estar nuevamente aquí. Damos gracias a Dios por muchas cosas, hay muchas cosas nuevas. Hoy veo que tenemos una mesa nueva, muy distinta, y estas cosas que también pues ayudan a poder transmitir la predicación, como el micrófono y todo ello. Así que gracias, Nico, o gracias, hermanos, por los que habéis hecho este cambio. Bien. Estamos en el transcurso de estos domingos anteriores, se está hablando sobre estos temas, sobre la cura, y se está alternando también con otros temas con relación al trabajo. Trabajo desde el aspecto secular, esta integración del pueblo evangélico, por el cual nosotros también, a través del trabajo, como creyentes, se puede difundir la palabra, es decir, podemos ser misioneros en nuestro mismo lugar de trabajo, ¿no? Entonces la idea es esa, y esta vez pues hablaremos sobre este aspecto que es la incertidumbre. Vamos a orar brevemente, porque es necesario que Dios hable y que el hombre calle. Señor, con gratitud venimos a ti y sabemos dónde estás tú, en medio de tu pueblo, por el cual, Señor, te rogamos que sea tu Espíritu el que pueda manifestar
al espíritu nuestro la sensibilidad que uno tiene para que pueda captar, Señor, lo que tú quieres para uno. Gracias por tu palabra, gracias por esta ocasión, gracias por traernos. Señor, llévanos cuando nos vayamos a nuestros hogares con la palabra escuchada, pero que sea la tuya. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues ya sabéis que todos, me imagino que todos ya sabéis que tenemos 2 hijos, ¿no? Me parece que la habéis conocido a Iker y a mi hija no, porque siempre está trabajando ahí en Alemania. Mi hija ya va por sus 27 años y mi hijo pues por unos 23 años. Recuerdo cuando mi hija tendría más o menos sus 17 años, época donde un joven pues deslumbra en su flor de su juventud toda esa forma y esa belleza, ¿no? Pero también es la época donde los chicos van rondando como abejas a la miel. Y esto pues pasa que el padre se da cuenta, ¿no?, de todo ello. Así que viendo que las abejas emiten ese zumbido alrededor de las chicas, como un buen padre protector, pues me compré una camiseta. No sé si la habéis visto vosotros. Pero es una camiseta interesante, ¿no?, que va transmitiendo una de las cosas preventivas para espantar a todas las abejas que se puedan acercar a mi hija. Yo creo que todos los padres más o menos tienen ese sentir, ¿no? Porque de cierta manera somos celosos de nuestras hijas. ¿O quién no lo ha hecho de esa manera, ¿no? Siempre uno va o tiene una perspectiva diferente, va cuidando. No digo que lo hacen no a los chicos, pero con más atención a las chicas. Así que mi hija, en vista que yo iba armado, ella prefirió suavizar las cosas y decidió invitar al pretendiente o candidato a noviete que se gustaban allí en el instituto. La idea era que ella, pues, le invitase a casa y yo le echara un ojo y después le diera el visto bueno, ¿no? Llegado el día, una vez en casa, pues el chico, tras la comida o la cena que hayamos tenido, disimuladamente mi hija se iba a la cocina para poder ayudar a su madre. Y nos dejaba solos para que yo le conozca al chico. Pero era ahí cuando yo le soltaba una de mis preguntas favoritas de mi arsenal. Una pregunta demoledora que había aprendido en la Facultad de Filosofía en Salamanca. Y le pregunté, ¿sabes quién eres? Esta pregunta parece una pregunta simple, inofensiva. Saber quién eres. Pero es realmente una pregunta sumamente compleja, profunda de responder. Entra la metafísica, que tiene que ver con la existencia del ser. Entra la filosofía, que no es tan rápido de poder dar una respuesta inmediata. Porque quien responda tendrá que saber quién es su yo. Y nadie le ha visto al yo. ¿O alguien le ha visto al yo, a su yo? ¿Dónde estaba el yo? ¿Estaba caminando por ahí? ¿Dónde está? ¿No? Esta palabra no se trata, cuando dice ¿quién eres?, no se trata ¿cómo te llamas? ¿Quiénes son tus padres? ¿Qué curso has hecho? ¿No? ¿Qué profesión tienes? ¿Qué experiencia tienes?
No se trata nada de lo externo, se trata de la existencia, de la totalidad de la persona. Y es algo profundo. Se podría decir, ¿qué sale de ti? ¿No? ¿Quién realmente eres para que de ti pueda desprenderse de lo que tú puedes identificarte? Aparte de tu apellido y aparte de tu nacionalidad y todo. Así que, ¿quién podría responder esto? Tendrá que saber qué es ese yo. Es interesante que también este yo, en un libro que leí, que es un psiquiatra de la universidad en Bristol, en Reino Unido, es uno de los favoritos amigos que tiene el doctor Pablo Martínez. Y él explica que ese yo o define como una gran estafa que dio la cultura a una identidad distorsionada de un proyecto de autoidolatría, un monumento al individualismo y al ego. ¿No? Así que es muy difícil el poder responder ¿quién eres? Volviendo a mi hija, después que el joven, pues candidato, el noviete, se marchó, mi hija me preguntó, papá, ¿y qué tal? ¿No? ¿Cómo le has visto al chico? ¿No? ¿Crees tú? ¿Cuál es tu opinión? Me decía, muy intrigada. Yo le respondía, ese chico ha reprobado, se ha aplazado, no sabe quién es, de dónde viene ni a dónde va. Está más perdido que un pulpo en un garaje. Así pasó con el primero, así pasó con el segundo, todos estaban reprobados, ¿no? Finalmente mi hija ya no trajo ningún chico a casa. Pero con el tiempo me di cuenta, cuando subió en su perfil, pues que ella lo había aprobado a otro, ¿no? Ella lo aprobó a otro. Aquí, como suben los jóvenes, ¿no? Allí. Ya no me preguntó a mí. Así que una forma introductoria de este texto que vamos a leer y que vamos a ver, la pregunta es muy difícil para responder ¿quién eres? ¿Quién eres? Es una pregunta compleja. Quien realmente responda esta pregunta tendrá que saber el origen de su propia existencia desde un principio hasta un fin. Y con tal seguridad tendría que definir su verdadera identidad, ¿no? A veces se dice, así soy yo, eso, ¿no? Ese soy yo, ¿no? Pero es muy difícil el poderse conocer uno mismo. ¿Hasta qué punto uno se conoce? Mira, que cuando uno está casado con la esposa y lleva años, no se puede decir que se conoce en su totalidad, ¿no? Es tan difícil, así que cuando uno dice, así soy yo, pues es realmente presumido, arrogante, carnal, porque está hablando de su propio ego, ¿no? No es tan fácil el poder definir. Pero hay algo que en la palabra del Señor se define, y define Él, y define Jesús. Cuando dice yo, lo digo esta mañana también aquí en la escuela dominical. El yo tiene una importancia tremenda, ¿no? Él sí podía definir su existencia. Él sí sabía de dónde venía y a dónde iba. Él justamente podría hacerlo de una manera del cual no había ninguna oposición, porque quien se conoce más es Él, el ser divino, ¿no? Pero sucede
que en una historia de la que hemos leído, él cuando dice en Juan 8:12, si queréis podemos ver nuestras Biblias, vamos a leer algunos textos y vais a seguir en el transcurso de lo que estoy comentando. Juan 8:12, ¿sí, no? Al haberse identificado entonces entre unos fariseos, le dijo: yo soy la luz del mundo. Y aquí comienza entonces la historia. Juan escribe, el Evangelio de Juan escribe, y nos muestra la circunstancia por la cual había comenzado esta palabra tan tremenda del yo, que realmente no comienza en el capítulo 8, sino comienza en el capítulo 7. Y quizás una de las cosas que tenemos que ver y estudiar el texto es ver dónde ha dicho esta palabra, cuál era el lugar donde ha transmitido este yo con esta divinidad. Y naturalmente que era el templo. El templo era un lugar excepcional para poder manifestar su divinidad con una categoría tremenda. La predicación anterior también nos había comentado el Salmo 42 y el Salmo 43, ¿no? En aquellos tiempos hebreos, el templo era la casa de Dios, donde se encontraba el perdón de Dios a través de los sacrificios. Era el centro de la identidad nacional, era el centro de la resistencia entre los imperios paganos. Y para el pueblo judío, el templo era el eje de la economía. Quien controlaba el templo, controlaba la historia de Israel. Y es allí justamente donde Jesús acudió. Y nos dice el Evangelio en capítulo 7, versículo 28 al 29, dice y relata dónde había empezado esta historia. Juan 7, 28 al 29 dice: enseñando en el templo. ¿Ves? Allí comenzó la enseñanza. Y luego dice: alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Ya está manifestando allí su procedencia. Ya también está haciendo dar cuenta que los que están allí no le conocen, pero él sí se conoce. Con este tipo de conocimiento, ya en Juan 8 dice: yo soy. ¿Y cómo era la ocasión en aquellas circunstancias, ¿no? Pues la ocasión por la cual habló el yo eran las fiestas. El templo era un lugar donde peregrinaban, visitaban, ¿no? Y en las fiestas donde se llevó a cabo esta historia es en las fiestas de los tabernáculos. En aquella fiesta iban los peregrinos y se asentaban con unas casetas alrededor, ¿no? Porque querían recordar en los tiempos ancestros cómo habían salido del desierto de Egipto. Esta mañana también se habló cómo salieron, ¿no? Cómo Moisés realizó esta obra. Y esta es una de las cosas, dijo el profesor aquí, profesor Juan Francisco, que son muy importantes y naturalmente no tenían que perderse este recuerdo. Tenía que constantemente ser recordada. Y en estas fiestas era la ocasión por la cual se realizaba. En la fiesta de los tabernáculos ponían las casetas, ¿no? Y había una gran celebración. Allí había hombres que bailaban, cantaban en el templo, mientras los levitas se ponían en pie en lo alto de la escalinata y tocaban con las arpas, las lirias, los címbalos
y otros instrumentos. Los sacerdotes soplaban con trompetas, con toques prolongados, y mientras otros sacaban agua del estanque de Siloé para derramar el agua como una ofrenda de libación en el altar. Todo ello lo hacían con gran entusiasmo en aquella fiesta, con gran gozo, porque recordaban cómo Dios les había provisto del agua allá en el desierto. Por eso entonces Juan el Evangelista matiza y relata esta historia y dice en Juan 7, 37 al 38, Juan 7, 37 al 38 dice: en el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán agua viva. Qué interesante, ¿no? Esto se relaciona con la fiesta. Es en el templo, justamente allí es la divinidad donde él podría decir ese yo. Y donde él se identifica como quien le aceptan a él, según las Escrituras, del cual le correrán ríos de agua viva. Aquella alusión que hacían para poder salir el agua de Siloé, la que estaba en esa agua, también derramando en aquel templo, sobre la tabla donde se había hecho el sacrificio a Abraham, ¿no? Es que todo es espectacular cuando uno lo mira de esa manera. Qué detalle cada cosa que tenía y cómo lo hacían y la importancia que tenía el templo y la ocasión que entonces Jesús llevó a cabo esta historia. Esto lo hacían por la mañana, pero por la noche, en esa fiesta también, en la fiesta del patio de las mujeres. En el texto también está, lo dice así: donde entraban todo el mundo para decir que depositaban las ofrendas, cereales, harinas, sin levadura, aceite, etc. Allí en la noche se encendían muchos candelabros a lo largo del patio. Había muchas luces y había también música alegre, gozosa. Los peregrinos que estaban visitando en el templo. ¿Por qué? Porque recordaban también el Éxodo, aquella columna de fuego que le guiaba a Dios desde Egipto hasta la tierra prometida. Todas estas alusiones simbólicas daba un recuerdo de la gran mano de Dios de la que había sacado al pueblo de Israel. Versículo 12, capítulo 8 de Juan, versículo 12. En esa ocasión, entonces, dice otra vez, ¿ven? Es que lo dice aquí, otra vez Jesús habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Versículo 20 dice: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Es que lo dice y lo relata perfectamente aquí Juan. Dicho esto, entonces, ¿quién eran los principales actores? Hemos visto el lugar, hemos visto la ocasión. ¿Quién en esta historia mueve como los personajes? Según el contexto, ya desde el capítulo 7 vemos los protagonistas de esta historia fueron los fariseos contra Jesús, quienes disputaban, ¿no? Y por la ignorancia de ellos, que estaban en pecado, pues no comprendían. Estos fariseos querían invalidar las palabras que Jesús mismo había dicho, que Él era la luz. Pero Juan también nos dice del capítulo 3, no lo busquéis, dice así: es que esta es la condenación, que la luz vino al mundo
y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. También anticipa Juan la reacción de los propios fariseos, por los cuales estaban invalidando aquellas palabras cuando dijo Jesús, yo soy la luz. Era un rechazo frontal entonces contra Jesús por parte de aquellos personajes. ¿Por qué? Porque tenían sus corazones malos. No comprendían quién era la luz. Cuando dijo, otra vez les hablo diciendo, yo soy la luz. No lo comprendían. Inmediatamente entonces confrontaron a Jesús alegando estas palabras dichas con contundencia. Le dijeron en otras palabras, no son suficientes. Pues quien podía alegarlas, no era suficiente porque ningún hombre de la corte judía le era permitido testificar a su favor. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero, le dicen. Con estas palabras los fariseos estaban diciendo que las palabras de Jesús, que el yo soy, no era legal, jurídicamente, no era suficiente, porque cualquiera podría decir lo que es sin saber uno qué es realmente y dónde procedía de ese yo. En otras palabras, le estaban acusando a Jesús de mentiroso, charlatán e impostor. Versículo 14, capítulo 8, versículo 14, dice así. Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino yo y el que me envió, el Padre. En vuestra ley está escrita que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y mi Padre que me envió da testimonio de mí. Dicho esto, vemos que el problema no se encontraba en la ilegalidad de las palabras de Jesús, sino que estos líderes estaban basándose por pautas humanas, por informes imperfectos externos, por apariencia externa, superficial. Porque Jesús mismo les recalca en los versículos diciéndole, yo no juzgo a nadie. Lo dice el versículo 15. Dice el versículo 23, yo soy de arriba. Yo no soy de este mundo. Y además dice, no estoy solo. La prueba es que mi Padre me envió. Nuevamente los fariseos entonces van contra Jesús y le acusan de ser hijo ilegítimo, preguntándole, ¿dónde está tu Padre? Después de haber dicho Jesús, no vengo solo. Mi Padre me envió. Entonces los demás dicen, ¿dónde está tu Padre? Esto lo dice en el versículo 19. Podéis leerlo y dice, ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. Nuevamente matiza Jesús en el versículo 21 a los fariseos que no sabían realmente lo que estaban preguntando a Jesús, y le dice Jesús, otra vez les digo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Estas últimas palabras, los fariseos lo entendieron, se va a suicidar, ¿no? Ellos dijeron, eso lo dice el versículo 22. Decían entonces, dicen los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A dónde yo voy? ¿Vosotros no podéis venir? Dicho esto, entonces Jesús nuevamente les corrige ese punto de vista que se basaba en la apariencia física, al no verle quizás al Padre, o ante las leyes de sus propios corazones de carne, de piedra insensible en las cosas que es de Dios. Versículo 24 le dice, por eso
os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Al nombrar el pecado de muerte y al haber dicho que ellos no sabían que era Jesús y sin embargo estaban acusando, entonces los fariseos, quizás muy enfadados, exigieron a Jesús que de una vez por todas ya Él se descubriera, ¿no? Y no les deje con esa incertidumbre que les carcomía el alma a estos fariseos, de no saber quién era realmente. Y ahí el versículo 25 del capítulo 8, y dice, entonces le dijeron, ¿quién eres? ¿Quién eres? Esto palma con lo que estaba diciendo anteriormente, muy difícil de saber, de responder, porque eso alguien que pueda responder realmente tendrá que saber su identidad, de saber quién es. Y aquí Jesús lo ha dicho varias veces, yo soy. En estas ocasiones que vemos, ¿no?, en el templo, con estas alegaciones, Él dice, yo soy. Solamente Jesús, de esa manera, podía responderse. Cuentan un enorme teatro en los Estados Unidos, un joven obeso, vendedor de móviles baratos, llamado Stuart, se acercó al micrófono con el propósito de poder cantar en el concurso de talentos en la televisión. Tú sí que vales. Habéis visto ese programa, ¿no? Este es un programa mundial. Este joven dice que por su andar, su actitud era tímida. Sus expresiones faciales no eran agraciadas. Todo su lenguaje corporal le indicaba que aquí, señores, damas y caballeros, tenemos un perdedor. Stuart comenzó a cantar la ópera y el jurado se le puso blanco los ojos de asombro. El público se sobrecogió, quedaron paralizados al poder escuchar aquella interpretación. Nessun dorma, y después el jurado se puso de rodillas, el público se puso de pie aplaudiendo hasta no poder más, y tras esa presentación electrizante llegaron los contratos discográficos, la fama nacional para este joven. Más o menos algo también hemos visto, ¿no? Sabemos de ello. Así también, ante esa grandiosa fama, varios programas de entretenimiento de televisión sensacionistas empezaron a infundir seminarios transformadores, páginas web que prometían cambiar la vida, al igual que este joven Stuart. Es decir, programas que invitaban con estas palabras: a liberarse la fuerza interior, a encontrar la fortaleza del ser interno, a descubrirse el propio destino del yo que se llevaba escondido adentro. El mismo autor de este libro, de este psiquiatra, cuenta esta historia, dice que ese exaltar de ese yo también ha entrado a las iglesias. Dice que él cuenta que una vez había presenciado en una formación de los líderes en el Reino Unido, que un joven entusiasta, alegre, mostró con una presentación en PowerPoint un gráfico deprimente, decepcionante de las estadísticas de las visitas a la iglesia. Prácticamente era pobre. Y dijo el joven: nuestras iglesias necesitan que ayuden a construir la baja autoestima de nuestros líderes, porque motivados y sabiendo quiénes somos, podemos hacer muchos. Naturalmente, desde un punto de vista humano, ¿no? Desde un principio, el hombre ha buscado, por la perplejidad, saber quién es. ¿Dónde encajamos en este mundo?
¿Cuál es nuestro valor? Es decir, la incertidumbre en todo el tiempo de la humanidad se ve. En los aspectos bíblicos también. Salmo 8:4 dice, me pregunto, ¿qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que le tomes en cuenta? Un profeta en Isaías dice, no pongas tu confianza en los simples humanos. Son tan frágiles como el aliento. ¿Qué valor tienen? Y Salomón en su libro dice, estas son las palabras del predicador hijo de David, que fue rey en Jerusalén. En esta vida nada tiene sentido, todo es ilusión. A la que conocemos, todo es vanidad. Como vemos desde los tiempos lejanos, como bíblicos, el hombre siempre se ha preguntado sobre sí mismo, pero no ha recibido una respuesta convincente por su propio entendimiento. ¿Quién es? El Evangelio de Juan cuenta que hubo alguien que sí dijo con conciencia quién era y explicó quién era ese yo. Él dijo que provenía del descendiente de la raíz de David. El Hijo encarnado, el Dios encargado en el Hijo, como el símbolo de aquel templo esperado por Israel, cuando Jesús volcó las mesas, ¿os acordáis? ¿No? Frente al templo y dijo, quitad esto, no hagáis la casa de mi padre casa de mercaderes. Dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotras la habéis hecho cueva de ladrones. Y luego en ese texto también dice, destruid este templo, en 3 días la levantaré. Y dijeron los judíos, en 46 años este templo, ¿no?, se ha construido, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él, hablando del templo, de su cuerpo, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y la palabra que Jesús había dicho Juan. Entonces, con todos estos antecedentes del Evangelio de Juan, en estos capítulos, más tarde, Jesús, en el templo, aprovechando la ocasión de esta fiesta que conmemoraban estos caminos oscuros de este Egipto, alzó su voz. No, dice el texto, por su propia voluntad, no por lo que el Padre le envió. En esos últimos días de la fiesta se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, en su interior correrán aguas vivas. Y también dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Es decir, ante la incertidumbre de la espera, de esa presencia de Dios en Israel y la humanidad también, del no saber quién soy yo, una respuesta excepcional para todos. Quien cree en Dios, en Cristo, en aquel yo soy. A la luz de Juan, entonces, te invita que cures esa propia incertidumbre que uno tiene. Que encuentres tu identidad, no en ti, sino reflejada en aquel que sabe quién es, del cual te da una nueva identidad. El que te hace apto de una manera espiritual para que tú conozcas al Padre. Él te invita, pero no entendiendo como los fariseos, ¿no?, de esta historia, que discutían, alegaban, acusándole como estafador, mentiroso, charlatán, impostor. Incluso le dijeron, lo dice también en el capítulo 8, ¿no?, le dijeron, Jesús, tú tienes un demonio.
le dijeron. Dice eso en versículo 48, dice así. Respondiendo entonces los judíos, le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Y luego le dice, tú tienes el demonio. Y respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Versículo 49 del capítulo 8. No de esa manera, porque sí, con esas alegaciones, con esas dudas, con esa manera, jamás uno va a poder encontrar esa identidad de la cual le da Dios. Sino entendiendo entonces que Jesús mismo, como lo explicó, ¿no? Reconociendo que Jesús fue enviado por el Padre, porque así le dice el texto. A mí me conocéis y ya sabéis de dónde soy y dónde he venido. Y reconociendo también que Jesús es el Hijo, el símbolo del nuevo templo definitivo. Y los creyentes unidos entonces en Jesús, estaremos como si fuésemos en el templo de Jerusalén, adorando al Padre y al Espíritu en verdad. ¿Dónde lo dice esto? Juan también lo revela así, de esta manera. Jesús dijo a la mujer samaritana, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte en Jerusalén adoraréis al Padre, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos los que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Una manera de poder llegar a adorar al Padre es tomar a Cristo. Cristo mismo, entonces, en el Espíritu, te conviertes en un adorador a Dios. Y le gusta y le agrada, dice Juan. Por eso las Escrituras se escribieron, para que escuchemos su voz de Dios. En esta incertidumbre que vivimos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? ¿Quién soy yo? Pues Él te invita a que tomes el agua de la vida eterna. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto también tiene un simbolismo tremendo, ¿no? Desde el profeta Zacarías, cuando tuvo una visión, lo dije en la anterior predicación también, ¿no? De aquel templo definitivo que iba a venir en el reino de los cielos, y muestra al profeta y le dice, mira, ve, para adelante hay agua, ahí mide tantos codos, el templo está rebosando de agua, y cuando le dice, todo el que entre en esta agua, dice, no, sanará, dice, ¿no? Le dará vida. En este sentido también, ¿no? Ahora, Jesús es el templo, que va a la eternidad y aquel que bebe le da un agua de vida eterna. También te invita Jesús a que tomes la antorcha que te conducirá a la vida eterna. Y dice, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y este es mi deseo, mis queridos hermanos y hermanas, en la incertidumbre que uno vive, ¿no? En la manera a veces que uno se define, que realmente no puede conocerse ni uno mismo, Jesús te da una identidad nueva, a la cual te invita a algo diferente. En otras palabras, te renueva, ¿no? Te hace nueva manera, nuevo ser. Y esa luz entonces desprende, y con esa sed ya saciada, entonces uno habla de quién es Él, ¿no? Y cómo le ha salvado, y cómo le ha guiado en esta vida con esa luz. Y esa es nuestra responsabilidad, de la cual uno, después de haber vivido eso, llega a poder decir a todo el mundo.
Así que damos gracias al Señor porque ha habido uno solo que ha dicho y sabe con toda la lucidez quién es. A ese hay que ir. Todos los que no sabemos quiénes somos para ser como Él. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar. Señor Jesús, solamente tú diste esa identidad de esa manera tan contundente en estas ocasiones para que la gente entienda, aunque otros, Señor, alegaron. Pero ahora, comprendiendo las Escrituras, viendo también en nuestra vida, entendemos, Señor, que hay una sola manera de poder entrar al Padre, y has sido tú, has venido tú, te has mostrado, y nos relatas nuevamente a nosotros que también nos preguntamos quiénes somos, cuál es nuestro destino y dónde encajamos. Y con tus palabras nos dices de una manera, Señor, tan contundente el valor que tenemos contigo. Hijos tuyos. Jamás nos hubiésemos imaginado, Señor. ¡Qué gran valor! Los otros, como los fariseos, alegaban con la manera que veían superficial. Quizás nosotros también alegan contra nosotros y nos dicen quiénes somos, pero son un punto de vista de los cuales, Señor, no tiene importancia, porque si tú sabes quiénes somos y nos das ese valor, ¿qué más? Eso es lo que nos importa. Gracias, Señor, también por darnos esa agua de vida, esa agua que nos ha satisfecho, nos limpia, Señor, de pecado y nos lleva, Señor, como aquellas aguas, de poder vivir satisfechos en este mundo de incertidumbre. Todo esto, Señor, te decimos en el nombre de Cristo. Amén.